al aire, mija, qué gusto saludarte nuevamente. Gracias por todos los saludos cariñosos, qué rico. Mijas lindas, que le haya gustado este espacio. Participen activamente porque de verdad quiero que construyamos juntas este programa donde conversemos cosas que nos pasan, que queremos profundizar un poco más, saber más, aprender, intercambiar experiencias, en fin, ¿ya? Así que ocupen las redes sociales para escribirnos. Hoy día vamos a hablar del colon irritable. ¿Les ha pasado a veces que, no sé, pues están medias nerviosas y se inflan así, les duele la guata? Bueno, vamos a hablar con la doctora Carolina Herrera sobre los síntomas, las causas y cómo se puede manejar el colon irritable. Otro tema muy interesante nos trae la psicóloga Marisol Sagredo, porque vamos a hablar del síndrome del nido vacío. Cuando los hijos ya se van de la casa, ¿en qué quedas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Pensaste cómo ibas a vivir este momento? ¿Es un duelo? Bueno, de eso vamos a hablar con ella. Y tenemos también a Hugo Grisanti, quien es diseñador, es arquitecto, que nos viene a hablar de un tema clave, los colores. Los colores que dicen mucho, no solo en la ropa, en la forma de vestir, sino también los colores en las paredes, los cojines, los sofás, los adornos, los colores en tu casa. Todo eso y mucho más acá en Mija. Y recuerda que estamos invitándote para que participes enviándonos frases que te hagan sentido a ti. No que tú las hayas inventado, también puede ser que tú las hayas inventado, pero a veces hay frases así como célebres o de famosos que nos hacen clic, como esta. Tómate tu trabajo seriamente, pero no te tomes a ti mismo seriamente. Clint Eastwood. Tremenda frase, gran actor, me declaro admiradora de él y tiene toda la razón. El humor, reírse de uno mismo es muy importante para pasarlo mejor en la vida. Si tú tienes alguna frase así como esa que se te ocurrió a ti o de otra persona que la leíste, no necesariamente un actor famoso, puede ser también un gurú, no sé, el que tú quieras, un guía espiritual, puedes compartirla con nosotros. Nuestro Instagram es @MijaCLTV+. @MijaCLTV+, y nuestro Twitter es #MijaTV+. Estamos esperando todos tus comentarios, tus frases, todas las cosas que piensan nos interesas. Leemos absolutamente todo. Bienvenidas. Gracias, mija, por esperarnos en esta pausa comercial, y vale la pena la espera porque tal como te lo anuncié antes, vamos a hablar sobre el colon irritable. Un temazo y que además yo creo que todos alguna vez sospechamos al menos haber tenido. No sabemos si era colon irritable, pero que te duele la guata, que se te hincha. Tú decís, pero si no he comido nada y tengo esta tremenda guata. Bueno, de todo eso vamos a hablar con la doctora Carolina Herrera. Gracias, Carolina, nuevamente por estar con nosotros. Ella es médico internista y... ¿se dice colon irritable? Claudita, ¿cómo estás? No, pues lo primero que tenemos que hacer es el cambio de la nomenclatura. El nombre en realidad es síndrome de intestino irritable, porque sale del espectro de solamente el colon y también incluye otro segmento del tubo intestinal como el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado. Así es que la primera cosa que tenemos que decir es que el nombre en realidad se conoce como colon irritable, pero trasciende ese segmento acotado del intestino. Claro, entiendo. No es solo el colon. No es solo el colon. Mucho más que eso. Y es muy interesante esto porque esta es una de esas enfermedades que son un delirio, porque el doctor no logra explicarle a las personas que no tienen nada físico evidente y el paciente está ansioso de tener alguna respuesta a sus síntomas que son intensos, prolongados y crónicos. A ver, hablemos de los síntomas, Carolina, porque yo creo haber tenido, por ejemplo, que comía cualquier cosa y, bueno, todavía me pasa a veces, y me inflo, como si tuviese, pero de verdad, 9 meses de embarazo, que uno dice, no puedo tener esta guata. Claro. Es absurdo. Eso es lo que caracteriza al síndrome de intestino irritable. Distensión abdominal verdadera, o sea, sí. Tú ves que tu abdomen está a punto de estallar.
gran cantidad de gases, meteorismo, ¿cierto?, que no puedes evacuar y por lo tanto se acumulan dentro del intestino, y un cambio en la frecuencia de las evacuaciones, ya sea más de 3 veces al día de obrar una deposición que puede ser incluso tipo diarreica, o menos de 3 veces a la semana, cosa que también te trae muchos problemas porque sientes que tienes el tránsito lento, ¿cierto? Claro. Y estos síntomas, para que califiquen, para que tú me digas de repente, no, yo tuve o tengo colon irritable o síndrome de intestino irritable, tiene que ser más de 12 semanas en el periodo de 12 meses, no necesariamente consecutivas, no 3 meses seguidos, pero sí tiene que haber una cierta continuidad de los síntomas. Ah, ya. Si es eventual, entonces, muy de vez en cuando, casos puntuales. Claro, ¿quién todo el no, mundo digamos? ha tenido, ¿quién no? Y de hecho, una de las cosas que se postula es que esta manifestación, esta sintomatología sea después de un cuadro infeccioso intestinal. Entonces, claro, de repente, ¿quién no ha tenido una diarrea infecciosa porque se comió las frutillas con tierra? Ya. O que fuiste a un restaurante y no estaba óptimo la higiene, lo que sea. Pero eso puede gatillar un cuadro transitorio que no tiene que ver con esta enfermedad crónica que desgasta, que cambia la calidad de vida de las personas, porque realmente las personas que tienen síndrome de intestino irritable tienen dolor, tienen molestias. ¿Dónde se siente el dolor? ¿Es en la boca, el estómago, acá arriba? Y ahí de nuevo le diste en el clavo con la pregunta, porque resulta que se siente en forma extensa, en todo el abdomen, cosa que no es habitual en las enfermedades intestinales, que tú dices, tengo una apendicitis, tengo una peritonitis, me duele la fosa ilíaca derecha, que es un lugar muy preciso. Tengo cálculos a la vesícula, me duele el hipocondrio derecho, aquí debajito de las costillas. Me duele el vaso, ¿cierto? Porque tengo el vaso grande en un linfoma, en una leucemia. Te duele el hipocondrio izquierdo. Y cuando uno dice, porque las hijas estarán de acuerdo conmigo, que típico que uno decía, ay, me duele la boca, el estómago, que uno lo ve acá. Que es el epigastrio, es donde duele la úlcera, donde duele el reflujo, donde duele la gastritis aguda. Que es otra cosa, que no es colon irritable. Que no es el síndrome de intestino irritable, exactamente. Pero la característica, para desgracia de las personas que padecen el síndrome de intestino irritable, es que no tienen un lugar específico de dolor, sino que es lo que se llama una hiperalgesia visceral. Es una sensación de dolor real, aumentado en todo el intestino. Y esto se ha probado, Claudita, se ha probado con una prueba que no es para que se la haga a todo el mundo, por favor, porque es inflar un balón en el recto. Entonces eso a las personas normales, comunes y corrientes les produce un determinado dolor localizado. Bueno, a las personas que tienen intestino irritable, ese dolor es insufrible, infinito y generalizado. Entonces, hay modos de ir haciendo el diagnóstico, pero además es una enfermedad que se diagnostica por descarte. Y eso es súper complejo porque lo encarece mucho. Porque cuando tú tienes un dolor, como dijiste tú, en la boca del estómago, uno le hace una endoscopía a la persona y ve que tiene Helicobacter pylori, que tiene gastritis, que tiene úlcera. Listo, se acabó el problema, no hay más estudio. Pero si tú tienes una enfermedad en la que te duele todo el abdomen, partiste por el escáner. Y ya vamos ahí sumándole exámenes tras exámenes tras exámenes, colonoscopía, escáner, ecografía, resonancia del abdomen, y empiezas a encarecer el diagnóstico. Oye, y porque hemos escuchado, ha salido en los medios, porque personas conocidas han sufrido esta enfermedad, que dicen que tienen como obstrucción intestinal. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero no puede un no tratamiento adecuado del colon irritable derivar en algo así. No. Y de hecho, te agradezco que uno pueda como hacer estas precisiones. El intestino, desde la boca hasta el recto, hasta el esfínter anal, es un tubo. Y ese tubo tiene 3 capas principales, ¿cierto? La parte más interna, la parte muscular, la parte más interna se llama mucosa, que es como la mucosa de la boca, una superficie epitelial húmeda, ¿cierto?
por donde se produce la absorción del agua, los alimentos. Luego tienes una parte muscular que es la que se mueve, que tiene una peristalsis, que tiene un movimiento en una dirección, y que en estos casos ese movimiento peristáltico, en vez de avanzar y eliminar los gases y las deposiciones en forma normal, es completamente desordenado, y de repente se encuentran dos trenes de estímulo y dejan una zona ciega del intestino que se distiende y se dilata, y los gases no saben por dónde avanzar. Entonces, y la última capa, que es por fuera, ¿cierto?, que es el mesenterio, que es lo que ya conecta las vísceras unas con otras, jamás tendría que tener un cambio conformacional o de su permeabilidad. Y en este caso sí se ha probado, cuando hay síndrome de intestino irritable, que hay cambios en la mucosa, hay cambios en las células de la inmunidad, de la defensa. Así es que no es que sea una enfermedad que la persona se inventa o que se sugestiona. Es una enfermedad real, pero que su diagnóstico es por descarte. Pero tú dices una enfermedad real, que hay que tomarla en serio como claro, enfermedad, pero que mucha gente dice, no, que está estresada. Es que tiene mucha relación con lo emocional. ¿Sí? Y de hecho, una de las es un círculo vicioso, porque en el fondo tú te estresas, te produce la sintomatología, te estresas más, y ya sea que tu familia te dé importancia o que te dé sobreimportancia al problema, se va cronificando un sufrimiento al respecto. Y para contestar la pregunta anterior, que no te la terminé de contestar, sobre la obstrucción intestinal, la obstrucción intestinal en estas capas de intestino que yo te conté, significa que hay un momento en que tú no puedes hacer avanzar el contenido del intestino. Claro. Bueno, en este caso, el síndrome de intestino irritable per se no produce una obstrucción fija que signifique operación, por ejemplo. Ese es otro tema. Ese es un gran súper interesante hablar de la obstrucción intestinal, porque cada día uno escucha de más personas que le ha sucedido, y no necesariamente personas tan mayores, digamos. No, claro, no. No tiene relación con la edad. Pero tiene que ver con lo que uno come. Pero aclaremos una cosa, entonces sí es un factor, una causa del intestino irritable. El estrés, el andar muy acelerado con muchas cosas en la cabeza, muy estresado, muy neurótico, se traduce en este dolor. Y también el haber tenido un evento estresante en tu historia personal, una violación, un abuso sexual, un evento traumático, muchas veces en la infancia se traduce en la edad adulta como un síndrome de intestino irritable. Entonces no es que estés estresado solo por lo que te pasó hoy en la pega, mijas, es lo que te ha pasado en la vida, se traduce en el comportamiento del intestino. Mija, pero hay algo que te lo detona, ¿cierto? Sin duda, y eso muchas veces es un cuadro infeccioso intestinal. Un cuadro infeccioso que pudo haber pasado sin pena ni gloria y avanza en el daño que le puede hacer a esta persona. Que ojo con esto, porque es muy importante, como te decía, descartar elementos orgánicos agudos. Un fecaloma, un tumor del intestino, una enfermedad tumoral del estómago, del esófago, del intestino, o masas del abdomen, son absolutamente anormales, no tienen que ver con el intestino irritable, y si alguien se palpa una masa en la guatita, por favor que no demore su consulta. Mija, quiero hacerte una pregunta. Uno de los síntomas está claro que es el estrés, o sea, una de las causas. Sí. ¿La dieta tiene que ver también? Tiene mucho que ver, porque nosotros solemos ir consumiendo una dieta cada vez con menos fibra. Y la fibra es lo que permite el avance del contenido intestinal hacia la salida. Si uno no consume fibra, no consume frutas, verduras, ni ningún elemento que le aporte fibra, el intestino va a tener que luchar contra una deposición con una consistencia absolutamente más dura, más densa. Entonces, por eso la fibra es absolutamente esencial en nuestra dieta, y las dietas mediterráneas son las buenas, y la comida casera. Ya, pero a ver, hablemos de las dietas mediterráneas. Estamos hablando de aceite de oliva, aceituna, pescado, granos, semillas,
todo lo ¿Los frutos secos? También, Sí, por supuesto. Oye, y reemplazar quizás el arroz tradicional, comer de repente arroz integral. Arroz integral. Harina integral, pan integral. Fíjate que lo integral es casi como coma, entre comillas, fibra. Claro. Fibra, que es lo que te aporta esto. La fibra, además, en el intestino, la avena, todo lo que signifique fibra en el intestino, retiene el colesterol, las grasas y es sumamente beneficioso. Por eso también evita que se absorban las grasas. Carolina, el tema del deporte, el hacer ejercicio, ¿podría evitar que uno tenga este síndrome de intestino irritable? Así que uno está acostumbrado al colon irritable. Claro. Mira, el ejercicio no está como probado que lo mejore, porque te tengo que decir, Claudita querida, que no hay nada que sane esto en forma externa. No hay un medicamento que yo te diga con esto, como si fuera no sé, una anemia, te voy a corregir con fierro la anemia y se mejoró la anemia. En esto no hay un medicamento, ni unas gotas, ni una infusión, ni un té especialmente que diga te mejoraste. Esto se tiene que considerar como una enfermedad crónica que tiene que ser asumida por la persona como una expresión de algo que le está pasando en su cuerpo, pero que naturalmente nadie quiere que sea para siempre. O sea que uno puede tratar los síntomas, el dolor, digamos, con algún antiespasmódico, así se dice. Exactamente. Y yo te lo digo, sí, porque a mí me daban proquinéticos. Que me tomaba unas gotitas. Sí. Que todos conocen y con eso se me pasaba un poco el dolor. No sé cuáles serán las gotitas que todos conocen, pero todos los medicamentos que signifiquen ayudar al colon a ordenar su movimiento, ¿cierto? Que son los proquinéticos, los que ayudan al peristaltismo del intestino, al movimiento del intestino, son bienvenidos. Los que disminuyen los ácidos del intestino, la fibra, los antiespasmódicos, como decías tú, que disminuyen ese dolor que asfixia a las personas. No, tremendo. Entonces, sí, hay cosas que ayudan a mejorar los síntomas, pero que no son desde siempre el remedio a la raíz del problema. No te vas a mejorar nunca de esto. Porque nadie sabe todavía la causa real, si es que es una sola causa, son varias, que muy probablemente son varias y que tienen que ver con la expresión de los genes en el intestino de cada una de las personas. Entonces, nada, todavía hay mucho camino que recorrer en este tipo de patologías. Si alguna mija, mijo o mije que está viendo en este minuto dice, oye, estaba escuchando a la doctora Carolina y resulta que parece que sí tengo este síndrome, ¿tiene algún riesgo asociado? Como intestino irritable, el riesgo es la mala calidad de vida que tenemos, o sea, que tiene la persona que tiene que sufrir esta especie de urgencia defecatoria. Imagínate que estuviéramos aquí haciendo el programa y uno se tuviera que levantar al baño. O tú trabajas en la feria, por ejemplo, en donde no tienes un baño así como a la vuelta de la esquina. O estás haciendo clases, o estás cantando, o lo que sea que tú hagas y te viene una urgencia por defecar. Eso es... te deteriora la calidad de vida, pero como que el intestino irritable te lleve indefectiblemente a otra enfermedad, no está descrito. Ya, hablemos entonces... Por suerte, con eso te basta. Sí, no, tú hablabas recién de la calidad de vida que evidentemente que afecta. El hecho de sentir dolor diariamente es una cosa que nadie debería pasar por eso y que debiera tener solución. Afecta claramente la calidad de vida. Ahora, estaba pensando en que hay una confusión en mucha gente, como yo, que pensábamos que teníamos colon irritable y no. Porque tienes que cumplir con esos criterios de diagnóstico. Pero era un dolor agudo, pero puede ser estoy hablándoles yo hace 1000 años atrás, úlcera o gastritis u otra cosa, que es el dolor acá arriba. Absolutamente. Que es distinto, porque la urgencia de ir al baño también es algo como que no me cuadra dentro de los síntomas que yo pensaba que tenía el colon irritable. Es que vamos a los criterios. Lo asociaba solo a dolor. Claro, vamos a los criterios de diagnóstico. Si usted tiene síntomas más de 12 semanas en un lapso de 12 meses,
por ahí empezamos como a conversar. Si tiene deposiciones más de 3 veces al día o menos de 3 veces a la semana, un cambio en la consistencia de las deposiciones más diarreicas o muy duras, que sean muy difíciles de evacuar, también es un criterio diagnóstico. Y la distensión. La distensión abdominal, el meteorismo, el tener la sensación de plenitud intestinal de gases, ahí ya te vi al tiro poner una carita así como de dolor. Pero es que es dolor y sufrimiento, que es la anticipación a la sensación dolorosa. Entonces son personas que realmente tienen se sienten que tienen un deterioro en su salud, en las que el doctor no le puede decir sí, efectivamente tiene una causa y esa causa se puede corregir. Porque aquí le tenemos que decir a las personas, sí, tenemos una enfermedad que cumple los requisitos, sí, la tiene. ¿Y ahora qué hago con eso? Cuando tenga síntomas me cuenta y yo le doy un remedio. Escúchame una cosa, mija. Hay pastillas que recetan los médicos para la gente que tiene estos episodios y son personas que tienen que vivir todos los días tomándose una pastilla para evitar estas crisis, digamos. Desgraciadamente, ojalá existiera esa pastilla completamente mágica, pero resulta que para cada persona la terapia es distinta, porque si tú eres de las personas que tienen deposiciones diarreicas, vas a querer contener un poco esa urgencia defecatoria, al revés de si tú eres una persona que tiene deposiciones 3 veces por semana, entonces vas a querer que sea de la otra manera. No hay un remedio que aplique a todo el mundo. No es un antiviral que a todo el mundo le saca la influenza. No. Y en ese sentido uno piensa en la medicina avanzada, ¿no hay algún tratamiento, algo que se vea venir así como a corto plazo? Es que todo tiene que ver con los mecanismos de producción de la enfermedad. Y aquí, imagínate, se ha descubierto cuáles son las zonas del cerebro que están en relación y que conversan con el intestino. Y hay unas cosas maravillosas en cuanto a avances de que tú sabes que la flora microbiana intestinal tiene pensamiento. Esto no es esotérico, les digo al tiro a tus mijas. Esto no es magia, pero lo que pase con la flora bacteriana del intestino en tu cerebro, dialogan, hablan. Por lo tanto, si tú tomas antibióticos, por ejemplo, autoprescritos y cambias la flora intestinal, vas a cambiar también tu hábito defecatorio. Si tú tienes una alimentación basada en azúcares o que es muy obesogénica, también va a dialogar de una manera distinta el cerebro con tu intestino que si tienes una dieta que sea menos azucarada. Tantos temas entretenidos para hablar con Carolina. Se me viene a la cabeza la automedicación, digo, también es un muy buen tema. En fin. De antibióticas y otras hierbas, digamos. Claro. Carolina, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Se nos pasó volando, así se pasa. Y hay tanto tema por aprender. Fíjate que acá este es un espacio que fue pensado como para compartir vivencias a través de las redes sociales y compartir buenos datos también. Yo quiero recomendarle a las mijas que nos están viendo Subavit, que es un suplemento natural, completamente natural, y que en el mes de la mujer, Subavit te hace un reconocimiento por tu labor y por tu fuerza para enfrentarte a lo que sea. Y como una forma de homenajear, vamos a regalar un frasco de Subavit completamente gratis. Así es, por la compra del pack de 3 unidades te llevas uno de regalo para que se lo regales tú a quien tú quieras, a una persona que tú le digas, ¿sabes qué? Te quiero tanto, cuídate, preocúpate de suplementarte. Es un suplemento natural y que te va a ayudar, entre otras cosas, a fortalecer el sistema inmune. Lo puedes encontrar en www.subavit.com y también comprar presencialmente en las tiendas Natural. Pero ojo, hay despacho a todo Chile si lo compras por online, digamos, por internet. Y la promoción es válida solo para las compras online, ¿ok? Ya lo saben, esta promoción válida a partir del lunes comenzó y hasta el domingo a las 12 de la noche. Me quiero, me cuido con Subavit. Volvemos al tiro, mija. Espérennos. Saben la alegría de acompañarlas todas las tardes, mija.
a tú que me estás viendo en tu casa, de verdad, qué rico tener este espacio y poder disfrutarlo y poder aprender, poder compartir a través de las redes sociales. No dejen de escribirnos y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el nido vacío y para eso saludamos a Marisol Sagredo, psicóloga. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, gracias. Lejos del nido vacío tú. Me falta todavía para vivir el nido vacío. Oye, pero nido vacío se puede interpretar de dos maneras, creo yo. Uno, la lectura clásica, que es que los hijos son grandes y ya se van, pero también hay algo al regreso a las vacaciones, que en las vacaciones muchas familias, ¿cierto?, estuvieron en constante movimiento, que venía el vecino, el tío, el primo de no sé dónde, que se movían para allá, para acá, y de repente los niños entran al colegio y la casa se vuelve quieta. Y no hay nadie por ahí revoloteando ni conversando. Bueno, eso se podría interpretar, pero desde el punto de vista psicológico, el síndrome del nido vacío son los pensamientos y las emociones que tenemos cuando los hijos se van. Se van a vivir a otro lado. Se van de la casa por cualquier razón. Y yo no sé por qué toda la gente dice el nido vacío es tan malo. El nido vacío no es una patología, no es una depresión, no es un trastorno bipolar, para nada. El nido vacío es una sensación de estoy en mi nido, donde había muchos, ahora son menos, y lo puedo pasar muy bien. Hay gente que lo asume muy bien, sí, y hay gente que lo asume muy mal. Con la vuelta a las vacaciones también puede pasar. Estuvimos mucho tiempo juntos y ahora ¿qué es lo que voy a hacer con este nidito que me da un poco más de espacio? Claro, depende mucho, creo yo, de las circunstancias de cada familia. ¿En qué sentido? Hay dos factores, yo te voy a tirar y tú me decís si es válido. Uno, pienso que cuando uno ve que los hijos se van, pero los ves que están bien, que están contentos, que están plenos, es inevitable alegrarte, porque uno, no sé, por el amor de ellos, la felicidad de ellos, es también parte de tu felicidad. Y por otro lado, queda al descubierto la relación, en caso que tengas pareja, de cómo es tu realidad con tu pareja. Sí. Después de que se van los niños, entonces ahí pueden pasar como muchas cosas. Lo que pasa es que el nido vacío, sí, el nido vacío sano se vive diciendo qué rico, mis hijos vuelan, yo los he criado súper bien, entonces saben volar solos, confío en ellos, ellos confían en mí. Pero el nido vacío en sí tiene dos características súper importantes que la gente no toma en consideración. La primera tiene que ver con la soledad. Y es que yo me quedo sola, sí, toda la razón, me quedo sin mis hijos, pero también esto se pone peor cuando con mi pareja no tengo una buena relación, no tengo este compañerismo, hagamos cosas, sino que nos acompañábamos en la vida, pero no había algo más allá. O, que esto pasa mucho, que dicen, no nos llevamos tan bien, estemos juntos hasta que los niños se vayan. Es que eso se escucha cada rato. Muchas veces nos ha pasado en la consulta cuando vemos mujeres que dicen, bueno, nunca nos llevamos bien, o estábamos más o menos y ahora nos vamos. Y esa es la primera etapa. Entonces, mi nidito, que debería haber sido calentito, caluroso, con mucho amor, la verdad es que no tengo ese calor. ¿Cómo sigo adelante? Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la identidad. Y es que si yo, Marisol, le di todo a mis hijos, toda mi identidad, todo mi tiempo, mi energía, etcétera, y no me di otras áreas en la vida, si yo no dividí los huevos en diferentes canastas, cuando se va mi única canasta, ¿con qué quedo? Entonces me tengo que rearmar. Y ese rearmar es lo que muchas mujeres nunca pensaron. Yo digo mujeres porque el hombre, por cultura, está acostumbrado a, bueno, ok, estamos perfectos, yo trabajo, vuelvo a la casa, hago X, Y, Z, pero la mujer se ha quedado mucho más en casa. ¿A él le afecta de manera diferente? Distinto, sí. ¿No es ni menos ni más? Pues menos. Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con la relación que tiene el padre con el hijo. Claro. Porque si la mamá es una mamá más alejada y el padre tiene un mejor vínculo, un mejor apego, ahí se va a ver distinto. Pero por lo general, estoy yendo por lo general. Mi hija en la casa vamos a hablar todo en términos generales. En general el hombre como que dice, ya, bueno. Es que claro, el hombre tiene más huevitos puestos en otras canastas. Cierto. Y ¿sabes qué? Hay algo muy interesante que lo hemos visto con las últimas investigaciones, y es que nos hemos dado cuenta de que cuando la guagüita está en el vientre materno, existen ciertas células del feto que pasan al cuerpo de la mujer. Y pasan a la sangre, a la piel, al cerebro, al estómago. Entonces nosotras quedamos con algo de nuestro hijo incluso cuando él nace. Toda la vida vamos a tener algo de nuestro hijo dentro de nosotros. Entonces ese vínculo también es mucho más difícil de romper.
No, tremendo. Cuéntame una cosa, ¿qué factores pueden influir en que aparezca este síndrome del nido vacío? Bueno, en primer lugar, lo primero que yo dije, soledad, qué pasó con la pareja, que es lo que estábamos conversando, y identidad, qué es lo que pasa con si yo me hice cargo de mí antes. Pero también es, ¿confiaba yo en mi hijo? Por ejemplo, se fue a estudiar a otra ciudad, ¿confío en que lo va a poder hacer bien o no? Luego, la edad, por ejemplo, hay cosas súper comunes. Las mujeres estamos más o menos en la edad de la menopausia cuando llega el nido vacío. Claro. Y eso tiene que ver con cambio hormonal, con diferentes cosas que son físicas. Cierto, y eso te puede afectar de otra manera. A lo mejor no te habría afectado tan terriblemente o tan dramáticamente si no hubiese coincidido con esa etapa que es justo cuando los cabros se van. Absolutamente, entonces hay que fijarse en eso que es más biológico. Por otro lado, ¿cómo fue mi historia de vida cuando yo me fui de la casa? ¿Lo pasé mal? ¿Lo pasé bien? ¿Fue alegre? ¿Fue triste? ¿Me encantó no ver más a mis papás todos los días? Eso también causa que yo me predisponga a ese futuro. Por otro lado, ¿en qué condiciones se va el otro? ¿Se fue porque se peleó con el papá? Me voy de la casa. Obviamente, mi manera de enfrentar ese desapego va a ser muy diferente y tengo que enfrentarlo de esa forma. Entonces, todos esos aspectos son los que tenemos que mirar cuando vemos el nido vacío. Claro, o sea, que podría pasar que se van los hijos y que una mujer, alguna mija que nos está mirando y dice, se fueron, yo les entregué mi vida, les di todo mi tiempo, se fueron y aguanté más encima a esta pareja hasta ahora, ¿ok? ¿Qué hago ahora? ¿Qué va a ser de mí? Tiene que ver el tema de las culturas, porque, no sé, pues acá estábamos hablando que la menopausia más o menos, o sea, alrededor de los 50 años, es cuando se van los hijos. Sin embargo, en otros países hemos visto que se van en la plena juventud de las mujeres. Se van a vivir, claro, pero se van a vivir solos, no sé, pues a los 15 años, 16 años. Sí. Bueno, existen las culturas que son más individualistas y colectivistas. Las colectivistas son lo típico que nosotros vemos de eras pasadas, en donde el hijo se casaba, pero era un hijo hombre y se quedaba en la casa, entonces todos vivían bajo la misma casa y ahí era mucho más terrible que se fuera el hijo porque debería estar bajo mi techo. Claro. Y si se iba, teníamos el apoyo social, porque ¡ay, cómo se fue, pobrecita, cómo te estás sintiendo! A diferencia que es absolutamente al revés el día de hoy. Si el hijo a los 40 sigue en la casa, dicen, chuta, ¿qué le pasó? ¿Por qué se quedó acá? Y cuando se van, ¡ay, qué bueno, amiga, que se fue tu hijo! Y no, realmente uno no se acerca al otro, a la mamá o al papá, a decir, chuta, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Te sentís sola? ¿Qué quieres hacer? Claro, es distinto estar en comunidad, cuando vivía además con la abuelita, el primo, el tío, que vive mucha gente, que ahí tienes finalmente un apoyo. ¿Cómo una mujer, una mija que nos está mirando ahora y que le está pasando esta situación puede enfrentar los sentimientos de pérdida? Bueno, tenemos que asumir primero que el nido vacío es un duelo. Se perdió algo. No podemos hacernos los tontos y pensar, lo vamos a pasar increíble al tiro, sino que igual asumir que sí hay un cambio y que es parte de la vida y que todos los que somos padres vamos a vivir esta etapa, prepararnos. Pero también, yo siempre digo, no es por qué me tocó el nido vacío. Y a todas las mijas también le digo, no, es para qué me tocó el nido vacío. A ver, ¿qué se te ocurre que uno puede responder ahí? ¿Para qué me tocó? Es que yo siento que es un proceso como inevitable, que uno crea ciudadanos para que vivan, gente que viva su propia vida. Pero eso es el origen, el por qué, porque a todos nos va a pasar, pero ¿para qué? Ahí está tu sentido personal. Ah, bueno, pero a mí, si me lo preguntáis a mí, sería para poder seguir realizándome, para poder viajar y para poder hacer todos los viajes con mi marido que alguna vez postergamos cuando eran más chicos y tener la tranquilidad que ya son grandes y son responsables. Entonces queda como mi vida despejada, en el buen sentido lo digo, pues no vayan a pensar que me alegro. Eso también vamos a hablarlo, pero me encantó cuando lo dijiste, sonreíste. Sí. Y eso es porque el buscarle el origen, lo sabemos, a todos nos va a tocar. Pero ¿para qué? Es mi sentido personal que le va a dar algo positivo a esto. Las mujeres que se quedaron en la casa cocinando, preocupados de los niños. A ver, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué querías hacer? ¿Querías estudiar costura?
Ya, ahí en la esquina hay un curso de costura, la municipalidad vaya y hágalo. O no, ¿sabéis qué? Siempre me gustó aprender sobre las hierbas, sobre la menta, el matico. Vaya, estudie. ¿Quieres viajar al sur? ¿Nunca has viajado? Vaya, viaja. Pero tiene que ser algo personal. Y tiene que ser una motivación que sea propia y que te lleve a reencontrarte con quien realmente tú eres y quieres ser. Existe un autor que es Jung, que me encanta, que habla de la crisis de la Edad Media y que dice que esta crisis nace como con un llamado, como que alguien te dice, no te estáis sintiendo bien, haz un cambio. Esta es la crisis el nido vacío, sirve para que esta voz que uno siente de uno mismo se haga presente y uno diga, ya, no me he dado el tiempo, ¿ahora qué? Súper importante lo que tú dices. Los japoneses, ponte tú, tienen una cosa que se llama el Ikigai, creo, que es un propósito en la vida. Que siempre hay que tener un propósito en la vida. Desde cultivar el jardín, regar las plantas, algo que te haga levantarte y moverte y darle sentido a ese día que vas a vivir. Como que no conciben la vida sin un propósito. ¿Y qué es lo que pasa quizás con el nido vacío en muchas mujeres, sobre todo, estamos generalizando, que se quedan sin nada y más encima con el sentimiento de lo entregué todo y ni siquiera a lo mejor me llaman? Exacto. Y ahí también hay un libro que le podemos recomendar a las personas, que es El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl, que habla de lo mismo que estás hablando tú del Ikigai, el tener un sentido para vivir. Claro que a veces es súper difícil, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que dar vuelta un poco el punto negativo del nido vacío, llevándolo a la investigación. O sea, las últimas investigaciones dicen que las parejas en que se van los hijos son más felices como pareja que cuando estaban los hijos. Mira. Y que no se malentiendan, no estoy diciendo que eran infelices con los hijos o que estando los hijos yo no quería que estuvieran. No, uno ama a los hijos, uno es feliz con los hijos, pero la calidad del tiempo que uno tiene con la pareja es distinta. Antes estaba mucho tiempo, pero ahora estoy con el otro, para el otro, y es una oportunidad de reconocerse y reconquistarse. Por eso muchas parejas hacen, cuando se puede, digamos, de pasar un fin de semana los dos solos, o irse de vacaciones los dos solos y los hijos, para tener justamente y cuidar ese espacio que tarde o temprano va a llegar más adelante. ¿Hay algún riesgo en la salud de una mujer que se queda con el nido vacío? Que no trabaja en llenar ese nido con sus propios vacíos, sí, o sea, puede incluso llegar a la depresión. Y yo lo veo a diario en la consulta. Gente que dice, no soy nadie, no he hecho nada con mi vida, ¿qué va a pasar ahora? Y uno dice, no, has hecho mucho, pero reconectemos con eso. Y por eso cuando la situación es muy terrible, cuando uno siente que no puede más, cuando hay mucho vacío, angustia, tristeza, insomnio, etcétera, mi recomendación es buscar ayuda. Absolutamente, porque a veces lo que tú dices que puede coincidir una mujer que se queda sin los hijos, pero además se termina su relación de pareja porque se pusieron como término, como meta, hasta que los niños estén grandes y se vayan, para no hacerlos sufrir, una cosa de comodidad. Entonces esa mujer se queda sola. Volviendo al tema de los hijos, ¿cómo mantener una conexión fuerte con los hijos? Es que uno no quiere que se vayan. O sea, no quiere dejar de hablar con ellos, no quiere dejar de saber de sus vidas. Mira, es súper simple. Cuando tus hijos eran chicos y tú al principio salías de la pieza o de la cocina y ellos estaban ahí, veían que tú no estabas y decían, la mamá se fue, desapareció, y se ponían a llorar. Y con el tiempo empezaron a ver que la mamá se iba, pero siempre volvía. Y ahí se estableció el apego seguro. Esto es exactamente lo mismo. Tu hijo va a desaparecer un tiempo, pero siempre va a estar. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mantener una comunicación y un contacto siempre, en momentos en que sea adecuado, pero siempre. Tenemos que establecer ritos que no se pierdan. Por ejemplo, todos conocemos el rito del 24 de diciembre, la cena de Nochebuena con la familia, ¿ok? Tener ciertos ritos como familia, que esos no se pueden postergar jamás y que eso haga que nos reconectemos con ellos. También conocer sus gustos, saber qué fechas les gustan, de repente regalonearlos con una comida, con un detalle, el decirles aquí estoy, no quizás siempre, pero estoy aquí para cuando tú me necesites. Yo te escucho y encuentro súper bonito todo lo que acabas de decir y claro, uno va a intentar ponerlo en práctica cuando llegue el momento. Sin embargo, la realidad indica que hay muchas mujeres que ante esta situación se victimizan. Como, bueno,
haz tu vida, yo aquí me quedaré sola, no tengo nadie que me acompañe, y empiezan a manipular a los hijos, y eso me parece tremendo. Y es que eso es porque no se hacen cargo de su vida. Su única identidad se relaciona con el hijo. Y si yo pierdo a mi hijo, pierdo todo. Entonces me enojo, porque tú te fuiste, tú hiciste que yo no siguiera siendo yo. Entonces ahí hay que darle vuelta. El hijo tiene que decirle, mamá, ¿quién eres tú además de mi mamá? A ver, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás instruyendo? ¿Cómo estás disfrutando? ¿Cómo estás vibrando? La pareja también tiene que ayudar. Si las hermanas también ven esto, porque hay personas que se victimizan de por sí, pero en este caso no podemos hacer que nuestro hijo sea un apéndice de nosotros. Claro. Tiene que volar. Tiene que volar. ¿Hay algunos tratamientos adicionales que pueda recurrir una persona que está viviendo algo así? Yo siempre digo que todo aporta si es complementario. O sea, por ejemplo, yo siempre digo, la psicología puede ser, hay gente que dice, no quiero terapia, voy al psiquiatra, vaya al psiquiatra que le va a dar un medicamento para eso, haga ejercicio, medite, métase un hobby. Yo creo que todo suma siempre y cuando sientas que lo estás haciendo por y para ti y no por y para el otro. Si es tan maravilloso como poner el foco en uno. Ese es el síndrome del nido vacío, es haber puesto el foco tanto en los demás que te olvidaste de ti y ahora hay que devolverlo. Ese tiene que ser el proceso. Y es súper importante estar atenta a la jugada. Pienso en las mijas que nos están viendo y claro, hay algunas que dicen, pucha, estoy viviendo justo lo que dice la Marisol. Me está pasando en este minuto, pero quizás hay algunas otras mijas un poquito más jóvenes que nos están viendo y que sería súper bueno que en este minuto se hicieran la pregunta. ¿Quién soy yo? Tengo mis hijos chicos que están ahí por ahora revoloteando alrededor tuyo, mija, pero ¿quién soy? ¿Quién eres tú realmente? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué estás haciendo por ti? ¿Estás preparada? ¿Sabes qué piensas hacer cuando ellos ya no estén? ¿Tienes algún plan? Es importante hacerse esa pregunta antes, ¿cachai? Preparar el terreno antes porque lo otro es inevitable. Y mirar, uno ve mucho en las redes sociales cuando sale, no sé, por la imagen y el nombre y dice mamá. Yo digo, me encanta que sea mamá, pero no puedes ser solo mamá. Tienes que ser algo más, mujer, emprendedora, estudiante, pero no puedes ser solo mamá. Porque si tú ya lo estás decretando en cómo la gente te ve, imagínate la carga para tu hijo. Claro, la culpa que puede llegar a sentir ese cabro de volar propio, con sus propias alas, ¿cierto? De tomar otro rumbo. Qué importante lo que dijiste, sobre todo en esta semana, donde estamos a un par de días, ¿cierto?, de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Qué importante lo que acabas de decir, de tener distintas facetas, distintos roles y no ser solamente mamá. Antiguamente sí se era solamente mamá. Y claro, las condiciones culturales así lo establecían y está bien, no tiene nada de malo que nuestras mamás hayan sido solo mamás o nuestras abuelas, pero como dicen por ahí, el mundo despertó y las mujeres ahora podemos cumplir muchísimos roles más allá de ser mamás. Así es que quiero agradecerte enormemente, Marisol Sagredo, psicóloga, por habernos venido a acompañar de nuevo. Mira que somos abusadores. Mija, perdona el abuso, pero es que son temas demasiado interesantes. Y aprovecho de invitar también a las mijas que nos ven, que nos escriban y nos digan qué temas les gustaría que profundizáramos, porque la idea es esa, que hagamos un programa que sea entretenido para todas y que nos ayudemos, nos pasemos consejos, datos. Así que 1.000.000 de gracias, Marisol. Feliz de poder ayudar un poquito a mirarse. Te pasaste. Oye, ¿alguna frase? Piensa para la próxima vez que te invitemos, alguna frase que te haga sentido. Alguna uno dice, ¡ay, qué cliché! Pero de repente en algún minuto de tu vida tú decís, oye, pero me identifica. Como por ejemplo esta, mira. Di mi belleza y mi juventud a los hombres. Pienso dar mi sabiduría y experiencia a los animales. Brigitte Bardot. Ya volvemos. Me da, mi hija, saber que nos están esperando, tal como se los anunciamos. Nos acompaña Hugo Grisanti nuevamente, lleno de color, hay que decirlo. Hugo, te ves sensacional. Ay, qué emoción, gracias, que se llama hablar de color. Sí. Tengo que ser coherente con el tema. No, te ves estupendo. Vine de color esta con vez. Alto color, porque los colores dicen mucho y son muy importantes. Los colores para mí son el reflejo de uno. Los colores tienen que ver con la personalidad, tienen que ver con la esencia de cada uno. Por eso, tanto en vestirse como en el... Es buena referencia en cómo uno se viste y cómo uno habita.
Pero en ese Porque sentido, los chilenos, ponte tú, somos como grises, ¿o no? son grises, pero es porque estamos acostumbrados, quizás. La gente está como más acostumbrada a usar colores más neutros, a ser más grises. Pero en el fondo, cuando tú un chileno de casa gris lo llevas a un espacio de casa colorida, te dice, wow, qué lindo, Sí. me encanta, me fascina. Entonces, la pega de uno es tratar de hacer que ese cliente o ese personaje se enamore de los colores y que no pueda vivir sin colores. Ya, pero es que hay colores y colores. Por ejemplo, si uno, vamos a hablar de los colores en la casa, pero me voy a tomar una licencia para hablar con Hugo sobre los colores en la ropa, por ejemplo. Los colores negros, gris, más oscuros son como sinónimo, a lo mejor equivocadamente, como de elegancia, de sobriedad. Sí. ¿Cachai? Y como que dicen, no, te veis súper ordinario con tanto color. Ordinaria. Sí, sí, es un súper buen punto. Y en el fondo hay ciertos códigos, claro. Si uno quiere verse como más flaco, más ordenado, más neutro, el negro funciona bien. Hay como consejos en el fondo. Con el blanco uno se puede ir como un poco más ancho, con el negro te ves más estilizado. Pero en el fondo ahí está la propuesta y la jugada de cada uno. Yo evidentemente sé que uno con colores se ve menos elegante en el fondo. Pero a lo mejor me usan el menos elegante y quiero mostrar eso. Y puedo verme sofisticado, pero no tan elegante quizás. Uno puede como hacer esos cruces. Bueno, vamos a llevar el tema de los colores, pero a la casa. A la casa, los colores, Hugo, reflejan nuestro estado de ánimo, por ejemplo, que uno entra a la casa y se Sí. da cuenta al tiro, la salud mental es aguantar de la persona. Es que te hablamos de invito. salud, sí. Sí, porque en el fondo uno refleja el espacio, refleja la personalidad a través de los colores. Y siento que los colores en una casa o en el espacio donde habitamos es súper importante tener como la versatilidad de poder ir cambiándolo. Uno puede realmente estar en un estado como más contemplativo, como las imágenes de referencia más pausado, o en este caso como earthy pleasures, que se llaman, son como los colores más tierra, que queremos vivir más en contacto con la naturaleza, por ejemplo. Y las casas pueden ir mutando de colores. Yo mi casa la pinto yo mismo, ¿Ya? compro brocha, rodillo, tarro de pintura y voy cambiando ciertos espacios que las pinto yo. Porque tiene que ver con estaciones, tiene que ver con estados de ánimo. Entonces, claro que es súper importante que las casas vayan como mutando y que vayan teniendo la personalidad de quien habita ahí del momento en el que está pasando. Claro. Qué loco, porque uno en general como que no pinta tanto la casa, no cambia tanto color. Creo yo, no Sí. sé, creo representar a las mijas de la casa que uno no anda como... ando tan contenta, voy a pintar... Pero no dan moral a ganas de las repente paredes. como... Sí. Yo tú ahora ya había como un pasillo que lo encontraba como medio triste, como le faltaba color, y lo pinté como de un color salmón con damasco, y cambió el espacio. Y es como la entrada que tengo como hacia mi dormitorio, ¿cachai? Paso por ahí todos los días, todo el rato. Entonces como uno puede cambiar el estado de ánimo de los espacios. Mira qué lindo esa combinación que veíamos antes del fucsia con naranjo. Es que, pero eso es lo entretenido, esa combinación que uno dice, ya sabéis que quiero un espacio que sea súper cálido. Voy a combinar colores que no son tan evidentes, de repente como el morado con o fucsia con naranjo, que son como combinaciones medio extrañas, pero eso tiene que ver con el estado de ánimo de uno. O sea, lo que estamos hablando justamente se refleja en espacios así, ¿cachai? Claro. Por eso yo pinto a cada rato. Yo creo que mi casa debe estar así más chica de los espacios de los muros con todo lo que le he pintado. No, porque uno le doy ve esa arriba. mezcla, pero las ve en la ropa, no en las paredes, ¿cachai? Exacto, pero y ahí es- la osadía. O sea, para mí eso es fundamental, como lograr transmitirle a cada uno que en el fondo, por favor, nos atrevamos al uso del color, que no tengamos tampoco como esa sensación de que hay que hacerlo como tan correcto y tan como te dice todo el mundo. Los colores tienen que ver con la personalidad de cada uno y con la esencia que nosotros cada uno tenemos y van cambiando. Yo digo, y no es porque lo esté valorando, pero en el fondo los colores son como los amantes. Se Ya. cambian. No hay fidelidad hacia el color. Uno puede tener como infidelidad con los colores. Yo los voy cambiando, los voy mutando. Por ejemplo, este mismo, que es uno de los colores tendencia, el magenta, es un color que a mí antes no me gustaba mucho, pero como que lo empecé a ver y uno empieza como a adaptarse y a buscarle como la personalidad a cada uno de estos colores. Oye, en el caso de los dormitorios, ponte tú, magenta no pega porque es un color demasiado No. vivo y uno entiende que en el dormitorio principal tiene que crear un ambiente de tranquilidad, de calma, de paz, Exactamente. de relajo. Exactamente. ¿Qué aconsejas tú? Porque influyen claramente los colores en nuestro estado de ánimo. Sí, lo que yo aconsejo es que, independiente que uno tenga como un concepto general, por ejemplo, ahí tenemos imágenes, colores de descanso, le puse. El color de un dormitorio debe ser más de los colores cálidos, más apastelados, que nos llevan a una sensación más placentera, más de calma y que también tiene que ver como con el ocaso del día, para mí, como con el atardecer. Entonces como que uno empieza a bajar las revoluciones y son espacios que te calman. Entonces me parece súper importante, creo que la imagen siguiente de esta,
No estoy Estábamos seguro. viendo ahí unas texturas, tenía ahí Ese como... es mi dormitorio. ¿Ese es tu dormitorio? Ese es mi dormitorio, Ay, quiero ver. que lo hice súper atardecer. Lo puse como en los colores más como coral suave. Te fijáis, pinté el techo celeste, que me da una sensación como de estar en un espacio como más natural y más fresco. Y eso a mí me evoca la plenitud, el relajo, la tranquilidad del descanso en el dormitorio. Entonces cada espacio tiene personalidad. No y se me uno lo habría va ocurrido pintando. jamás, qué lindo tu dormitorio. Qué lindo. Sí, no, y que no se me habría Sí. ocurrido porque, mira, volvamos de nuevo, el techo celeste. Yo ponte todo en mi casa y nosotros cada vez con mi socia en los proyectos intervenimos más los techos. Yo ya no soporto los techos blancos. ¿Por qué tiene que ser blanco como por defecto? Pero es que uno pensaría, no sé, pues estoy tratando de interpretar a por qué alguien se opondría. A lo mejor el techo de un color oscuro no hace como que se te venga encima cuando estás acostado. No, en este caso por lo menos te da sensación como más como de cielo. Y el intervenirlo ayuda mucho. Al contrario, te genera como un espacio con más altura. Si es que uno quiere enfatizarlo, porque la altura de mi casa, no sé, quizás es un poco más alta que la tradicional. Pero si uno tiene un color de muro determinado y ese mismo color lo bajáis 3 tonos más y eso lo tiráis al cielo, te da la sensación como de más altura. Perfecto. Y eso es un súper buen efecto para que los espacios crezcan. Los espacios se sienten más altos, pero el blanco como que corta más el espacio. En cambio, cuando uno aplica color, como que en el fondo se logra generar como una perspectiva en el cielo, pero le ponéis más información. No lo dejas blanco. Yo en el living puse un papel mural de nubes blancas con celeste. Entonces te sentáis en el living, miráis el techo hacia arriba y te encontráis con unas nubes. Bonito. La gente alucina. Sí, pues debe ser muy entretenido ir a tu casa. Es una experiencia. Sí. Es muy personal, o sea, al fondo es mi cabeza lleva espacio. Claro. Y eso es lo que las casas deben reflejar, la personalidad de cada uno. Oye, y ahora está muy de moda y mucha gente lo hace. Espacios para practicar yoga, para hacer meditación. ¿Qué Sí. colores son recomendables para ese tipo de espacios? Para mí, los espacios que tienen más que ver con los espacios de relajo son los tonos suaves de verde, como los que aparecen, por ejemplo, ahí. Son tonos mucho más suaves, medio verdosos, que te conectan con lo más natural. Entonces sí te da como una sensación como más pura, más plena y más en contacto con la naturaleza, que es lo que uno espera en un espacio como de meditación o de yoga, que es como no estar en un espacio interior, sino que se cruce entre interior y exterior. Y el verde suave sí te da esa sensación como de relajo. Está bonito ese. Nosotros acá, fíjate que yo cuando decidimos hacer este programa Mija, yo también propuse busqué, porque uno pueden buscar chicas, mijas, Sí, en sí. internet, entonces uno pone, yo puse ya, el programa va a ser de salud, de bienestar, ¿cachai? De medicina, de belleza. Entonces la paleta era como azules, los verdes y los violetas. Esa más o menos era la paleta como que evocaba eso. Finalmente me quedé más con los grises, los violetas, un poquito de verde, que es súper importante para Sí. el relajo. Sí. Pero cada color tiene su porqué. Hay psicología del color. Claro. De hecho, este color, el como más Obispo, morado, ¿no? el ¿Cómo color se llama? obispo, es uno de los colores que más habla sobre la creatividad. Es uno de los colores como antiguos que se usaba como para el traje de los sacerdotes, de los obispos, y en el fondo está asociado a la creatividad y el ingenio. El azul también está asociado a la creatividad y al ingenio. Si existe una psicología del color que tiene que ver con qué te evoca cada color, a qué estado de ánimo te lleva cada Claro. color. Lo que tú me das como ejemplo, una pieza rojo No, o pues te magenta, estresa. no, porque te estresa, ¿cachai? Recién hablabas de fomentar la creatividad. Sí. ¿Cuáles son los colores? A ver. Colores que fomentan la creatividad para mí son los colores más saturados. Ah. Son los colores, así como en espacios de relajo, uno tiene como una paleta como más clara, más pastelada. Los espacios que generan la creatividad son el morado, como decíamos, como el color obispo, el color azul y los colores más saturados. En el fondo como que son espacios como coloridos que te llevan a un estado mental más creativo y más lúcido. O sea, si uno piensa en la casa donde existen niños y uno quiere justamente fomentarle la creatividad, debiera ser con tonos Con tonos más saturados. más saturados. Azul, rojo, amarillo. Azul, rojo como más morado, el verde también está considerado, pero en el fondo no es que uno tenga que combinarlos todos los colores, porque rojo, azul y verde nos va a una cosa como media como jardín infantil en el fondo. Pero si uno fomenta el uso de colores saturados en espacios que generen más la creatividad, te lleva a un estado más creativo. Yo hace años atrás estudié mucho sobre estimulación infantil. ¿Ya? Y fíjate que uno de los errores que cometía es que cuando nacen las guaguitas, como que la gente en general pinta todo muy apastelado, blanco, muy Exacto. clarito.
Y para la estimulación es justamente lo contrario, que es lo que tú propones. Hay que poner colores. Hay que usar colores y son estudios que están comprobados en el fondo. O sea, te genera más espacios creativos. Nosotros nos tocó investigar mucho ahora porque hicimos un hotel creativo. Y ese hotel fomenta espacios donde la creatividad te lleva a un estado alfa que te pone más creativo, más lúcido. Por lo tanto, tuvimos que trabajar con una paleta de colores que fomente la creatividad. Y fue un lindo desafío. Porque mucha gente cree que en el fondo los espacios deben ser más neutros, pero un espacio creativo, como por ejemplo aparece en ese espacio, son lugares que el color como ¡pah! Te levanta y te lleva como una emoción. ¿Cachai? Mira qué entretenido eso. Bueno, ahí vemos también un espacio para niños, ¿no? ¿O es para adultos ese del lado? Es para adultos, es un espacio transversal. Ya. Y también un bonito tema, como no darle como tanto... como dividir en masculino, lo que tú decías de los colores de los niños cuando nacen, uno tiende como a asociar el rosado más femenino, el celeste más masculino. Y eso es un error que todos tenemos en el fondo. Pero ya no, Hugo. No, sí, no, pero igual uno le pone como un poquitito, como, o sea, yo tuviera vestido rosado entero, bueno, lo voy a probar. El próximo programa vengo rosado. Si uno quiere generar amplitud en un espacio, ¿qué colores debiera ocupar? Usar color. Nuevamente existe como el tabú o la sensación de que los colores como blanco agrandan los espacios, pero yo siento que no. El efecto ahí es tener como 2 paños de color, poder tener como color block, como se llama, que es como un paño de color, por ejemplo, en un muro de un tono y el paño que va como un poco más atrás con un color un poco más oscuro. Se genera como más profundidad. En el fondo los colores más apastelados sí van a ayudar a que el espacio sea más amplio, más luminoso. Va a ayudar como la sensación como más neutra de los colores, pero también en el mar efecto. Mira esa imagen, por ejemplo, donde uno tiene como un tono y uno un poco más oscuro en la parte de atrás. Te fijas que se genera como una profundidad y el poder agrandar los espacios y como jugar con las proporciones. Fíjate el cambio de tono a la altura en la que está. A los 50 centímetros cambiaste de color. Suena como medio friki de repente, con los cuadros más abajo. Sí, eso hace que el espacio sea mucho más alto. Más alto, claro. Entonces, es entretenido ser más irreverente con el uso del color también. Y eso es como la invitación más grande para mí tiene que ver con eso, con ser más abierto y como jugar mucho más con los colores. Eso genera espacios con mayor perspectiva. Si tú tenés como un muro con un color acá y otro con una información atrás, como con más capas, se genera un espacio más amplio. Si tenéis blanco acá y blanco acá, se empasta. Claro. Entonces no se agranda el espacio cuando uno tiene todo blanco. Mija, ¿se atreven ustedes a cambiar de color el dormitorio? O el living, o pintar los marcos? Yo lo encuentro súper entretenido. Ahora, estoy pensando, si uno tiene luz natural dentro de la casa. Ya, súper importante. Porque ahí cambia el color, ¿o no? Versus la luz artificial. El color cambia y es súper importante tener como definido cómo va a ser la iluminación con luz natural, apoyada con la luz artificial, y cómo van a ser los colores con la luz solamente artificial. Los colores cambian. Es súper bueno, ojalá poder hacer pruebas. Y cuando uno pinta un color de un muro, tiene que hacer las pruebas de color en un muro que le llega sol directo, en un muro que no le llega sol directo y en un muro con sol intermedio. ¿Ya? Porque siempre es bueno hacer pruebas de color antes de pintar. Entonces ahí uno va a ver cómo funciona el color con luz natural, cómo funciona el muro con sol directo, porque claramente cambian. Una vez nos pasó por un hotel que lo definimos como por un pantón, como un palo de rosa, y hicimos una prueba chiquitita, que me hacía un error hacer pruebas de color chica, que hacerlas como más grandes, y cuando fuimos a verlo estaba casi entero pintado y era como color Barbie, ¿cachai? Y los dos con la gana como, quedó rosa. Como, claro, tenéis que hacer pruebas de color en todos los muros. Y ahí uno va a saber finalmente cómo funciona el color sin sol, con sol. Claro. Quería preguntarte también sobre las combinaciones de colores. O recién veíamos ahí fucsia con naranjo, ponte tú, que uno se atreve quizás en la ropa, quizás no en las paredes. Hay combinaciones que no pegan nada, así que tú digas esto por ningún motivo. ¿Sabéis cuál es una buena técnica para poder combinar muy bien? Pues siempre se me olvida, siempre se me queda la pantonera. Pero si uno tiene una pantonera, ¿cachai? La pantonera, la de los colores, la de los códigos. Como bueno, ahí aparece como una paleta de colores. Pero en el fondo, si uno, en vez de mirar los colores como hacia abajo en la pantonera, que tenéis los pasteles, los intermedios, los saturados, tú los combinas en horizontal y combináis pasteles con pasteles, saturados con saturados, intermedios con intermedios, mucho más fácil combinar, lo que se genera como esa armonía en los espacios. Como que uno tiende como a combinar de repente como un color, no sé, un coral más pastelado y le ponía un azul más oscuro. Esa combinación no te va a funcionar tan bien. Es mucho mejor que sean como de la misma gama de saturación.
y eso ayuda mucho más. Entonces con eso uno tiene como mayor como armonía en los espacios. Y las combinaciones, fondo, también son súper personales. Yo siento que uno tiene que como salirse como del prejuicio. Pero si queremos ayudarnos, es combinar como con la misma saturación. En el fondo con la misma cantidad de blanco o de negro cada color. Ya. Un rojo más suave o un burdeo. Yo sabes dónde me llevé una sorpresa, con los grises. Con estos sillones, ponte tú, que uno ve, ponte tú, toda la moda como Armani y todo es como gris con negro. Sí. Pero como que siento ahora yo el gris lo encontraba lo más fome que hay, color elefante, así como jamás lo pondría. Color elefante. Y ahora encuentro que el gris combina súper bien con casi todos los colores. Es que ¿o no? un buen neutro, es como la imagen de referencia justamente que también hay ahora tiene que ver con el uso como de los grises. Si uno se quiere como asegurar, los colores como beige, arena, más neutros, con un tono de gris, siempre van a funcionar bien. Y son combinaciones que sí ayudan. Y el gris sí ayuda porque también es importante, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, como la cantidad de blanco o de negro que tiene. Como este gris, por ejemplo, es un gris más cálido, no un gris frío, porque es un gris que tiene un poquitito de beige. Sí. ¿Cachai? Que es distinto. ¿Es distinto al gris piedra o más oscuro de los Este es más frío, el del cojín. Este es como un poco más frío, es más oscuro. Pero el del sillón es como, le llaman como greige, que es como gris con beige. Oye, Hugo, colores que transmitan como energía positiva. Pucha, los colores como más luminosos. Y es súper importante, qué buen punto. O sea, los colores tienen que transmitirnos como emociones y nosotros tenemos que lograr como evocar emociones. Los verdes más suaves claramente transmiten una energía como más cercana a la naturaleza y eso te lleva como una energía mucho más positiva. Los colores más apastelados, como los más como amarillentos, más ocres, también te levantan el espíritu. ¿Cachai? El azul también es un color que te lleva como un espacio como más positivo. Es súper importante tener como ciertos como guiños y efectos de color que realmente te generen, y eso es súper personal nuevamente. Es personal, ¿cierto? Porque uno puede tener, volvemos como a las vivencias que uno puede haber tenido, ¿cachai? O sea, yo puedo haber tenido una vivencia de chico donde mi pieza, cuando era más niño, qué sé yo, tenía una paleta de color más ocre y me encantaba. Ese color era el que me da energía positiva. Entonces, como que el recuerdo y la experiencia de cada uno... ¿En tu caso cuál es? En mi caso... ¿Cuál es tu color que más energía te da? No, el que está más o menos ahora, como más los corales. Ya. Pero van como cambiando, pero estoy en una etapa de mi vida donde el color coral, que es como un poco el que está ahí, es el color que más como que me levanta, en distintas como intensidades. Pero estoy en los colores más apastelados y más como terracota suave. A mí el amarillo, el naranjo, ponte tú, me encantan, me dan mucha energía, me dan fuerza. Yo tuve una década naranja. ¿Sí? Una década donde todo lo hacía naranjo. De hecho, una exposición que se llamaba, era como la naranja mecánica, todo era naranjo. Entonces, como que es súper rico transmitir eso, si en el fondo, y el amarillo también, el amarillo es un color que súper me levanta a mí también. Cuéntenos ustedes, mija, a través de las redes sociales, ¿qué color a ustedes las levanta, las llena de energía? Piensen ahora, hagan el ejercicio, ¿cuál es mi color favorito? Mi color, no sé si favorito, porque es distinto, el color no, ¿qué más energía me da? El color del momento, sí. El color que, pero buen ejercicio, si uno se concentra y cierra los ojos y dice ya, quiero estar en un lugar verde, amarillo, como en qué lugar es el que quiero estar. Y ese es el espacio que uno arma en su casa, el lugar como perfecto donde yo quiero estar en el fondo, por eso no hay tanta norma. Si yo quiero armar una paleta de colores porque resulta que cambió mi estado de ánimo. Los colores son temporales, por eso yo insisto tanto. Yo sé que uno no puede como, mira esa imagen es lo linda, o sea, el estado de ánimo como más como luminoso. Uno puede tener como distintos estados de ánimo y eso quiere llevarlo hacia los espacios. Por eso es tan bueno no tener como esa fidelidad con los colores como tan como clara y tan fija. Y en el fondo poder abrirse a poder cambiar mucho más los espacios, poder intervenirlo mucho más seguido. Y por eso yo insisto tanto, el tarro de pintura no es tan caro en el fondo, para que uno pueda comprar el galón de pintura, agarrar una brocha y tú mismo pintáis tu casa. Porque eso refleja el estado de ánimo o refleja también muchas veces la estacionalidad. ¿Cachai? Y ayudarse también. Puede ser ayudarse si eres una persona que tiende a estar deprimido, que, ¿cachai? Que eres como más down. Quizás ayudarse un poco y tener objetos de colores o algo que te ilumine todos los días. Y accesorios, como que en el fondo uno no puede estar como cambiando el interiorismo de su casa a cada rato, o sea, uno tiene que hacerlo como más pausado. Pero de partida las casas van mutando y uno puede tener cierto accesorio, o viene el verano y ya quiero sentir sensación como más fresca, perfecto, me compro unos cojines verdes y compro un par de arreglos de planta como más verde. Uno le va metiendo el color de la temporada también, y es súper importante tener esa cosa como más como estacionaria. Yo lo que me cuesta entender es que alguien pinte y arme su casa como una vez en la vida.
yo me muero, o sea, las casas pero es van que antes mutando. era así, po, Hugo. Sí, antes era así, pero... Yo me acuerdo de mis papás que vivíamos en un departamento y como que una vez cambiaron el papel mural y era como todo un evento y es maravilloso porque se siente y se ve todo distinto. Sí, pero claro, no era algo que quisieran a cada rato. Me pasó quizás cuando más chico que mi madre, que es diseñadora, mis papás son separados, entonces cuando me iba a veranear con mi papá en febrero, mi mamá se quedaba ella también a mano pintando y yo cada vez que llegaba de vacaciones en febrero, mi casa tenía ciertos cambios, mi pieza estaba distinta. Todos los años me la pintaban distinta. Y muy entretenido, además, llegar a la pieza distinta. Entonces era como llegar, era un buen ejercicio también, porque en el fondo estábamos con vacaciones con mi papá, llegaba a la casa como con nervios, no había estado con mi mamá en todo el mes, etcétera, y llegaba y era como la sorpresa, como ya, partimos 9 años, llegamos con la sensación y con la experiencia de la casa nueva y partimos el año con un color distinto. Sí. Cada año era lo mismo. Súper estimulante. ¿Hay algunas nuevas tendencias en cuanto a colores, en la arquitectura, en el diseño? Sí, siempre las tendencias van cambiando. En el fondo, cada 1 año, 2 años, 3 años, es distinto a las modas. ¿Ya? La moda es algo que va como cambiando más rápido. Es como la moda del vestuario. Y este año está de moda el turquesa, el próximo año está de moda el palo rosa, te lo van cambiando súper seguido. Las tendencias tienen como una mayor duración en el fondo. ¿Ya? Las tendencias pueden durar 1, 2, 3, 4 años en el fondo. Y hay una tendencia que se llama monocromático en blanco, que habla justamente como de tener como distintas texturas de blanco sobre blanco. Uno a veces cree que blanco es como liso, pero tú puedes tener blanco, blanco invierno, blanco más sucio y armar distintas texturas solamente jugando con blanco. Es una tendencia. Y hay otra tendencia que se llama full color, que viene súper fuerte, que es como trabajar más bien con colores saturados. Y en el fondo poder tener una combinación súper intensa de colores. Y por otro lado viene la que se llama Earthy Colors, que tiene que ver con llevar al interior los colores de la naturaleza y estar lo más cercano posible entre interior y exterior. Es una tendencia que viene entrando súper fuerte, como sobre todo como post pandemia, donde uno trató como de abrir un poco más los espacios y no tener como esa división tan pragmática, así como el adentro y el afuera. Sí. Entonces toda la paleta de colores, como los que están ahí en la referencia, tienen que ver más con los colores naturales, con las tierras, con los verdes. Entonces uno logra como hacer que entre la naturaleza. O sea, miro entonces nuestro espacio y estamos absolutamente... Está súper, o sea, estamos tendencia. súper en tendencia. Está súper tendencia. ¿Sabes por qué? Porque tenéis la imagen o sea, tenemos el verde que sale como hacia afuera, nos conectamos con el exterior. La estantería con óxido, full tendencia también, porque también hace que la materialidad y la sensación de la tierra, del exterior, entre. Entonces tenéis madera, óxido, ladrillo. Estáis perfecta. Estamos perfectos. Estáis súper tendencia. Hugo, qué rico tenerte acá en esta primera semana de Mija. Así que ha sido un tremendo aporte y le repito a todas las mijas que nos están mirando, si quieren que hablemos de algún espacio en específico, así como en profundidad de la cocina, de los baños, de los dormitorios, no sé, de los jardines, lo que ustedes quieran, nos lo hacen saber a través de nuestras redes sociales, @MijaCLTV+. Eso es en Instagram y en Twitter es hashtag MijaTV+, ¿ya? Estamos llegando al final del programa. Escuche que lo he gozado, Hugo. Gracias por habernos acompañado. Oye, gracias por la invitación. Y de verdad yo también a todas las mijas que estén mirando, o sea, feliz de que manden todos sus comentarios y que me inviten de nuevo a hablar del tema que escojan. Excelente. Yo feliz. Chao, mijas. Chao, mijos. Chao, mijes. Nos vemos. Un besito. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao.